Estamos de regreso con Olga Sabido para platicar ahora sobre la sociología este, de los olores. Sí. Estuvimos platicando en una cápsula anterior con ella sobre este giro sensorial y ahora vamos a hablar sobre la sociología de los olores. Olga, ¿qué es esto? ¿Cómo se come, pues? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo Sí, se huele? bueno, digamos, antes de llegar a ese punto, me gustaría un poco mencionar algo que no mencioné en la cápsula anterior, pero que está relacionado con ello, que es, bueno, estos intereses también asociados al giro sensorial, pues también forman parte de redes, personas, en las que uno se va moviendo, va conociendo, a veces por casualidad, a veces porque tienen que ver los temas. Y entonces ahí pues tú lo has de saber, uno empieza encontrando a sus medias naranjas, ¿no? De la investigación, del pensamiento, de... Entonces, bueno, quisiera como señalar que ciertos investigadores e investigadoras asociados con este tema, pues en México concretamente, pues ya desde mucho tiempo venimos como trabajando en esta posibilidad de darle una presencia al estudio de lo sensorial. No quisiera dejar de mencionar justamente entre ellos y también para que quienes nos puedan escuchar y o ver, tengan como estas referencias. Hay un trabajo pionero en el campo del giro sensorial, que es un texto colectivo que coordinaron Ana Lidia Domínguez y Antonio Sirión, que se llama La dimensión sensorial de la cultura, 10 contribuciones al estudio de los sentidos en México. Y es un libro que ellos editaron con ediciones de Lirio y con la UAM Iztapalapa en el año de perdón, no, estoy aquí, 2017, perdón, en el año de 2017, y es un texto muy interesante donde hay varios autores y autoras desde temas que tienen que ver con historias sensoriales. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama De los olores y hedores en la historia de Monterrey, de Enrique Tovar Esquivel. Hay otro apartado que se llama Sensorialidades indígenas. Entre estos están los trabajos de Carolino Meara y Asifa Majid, y el texto se llama El léxico olfativo en la lengua seri. Hay otro capítulo que se llama Los olores entre los totonacos de Papantla, de Héctor Manuel Enríquez Andrade. Hay otros capítulos relacionados con el oído, con la música. Hay un capítulo también muy interesante sobre la comida y la gastronomía en Mérida, Yucatán, de Stephanie Gore Ayora, por ejemplo. Participamos Adriana García y yo también con un texto relacionado con el cuerpo de los amantes, el amor como experiencia sensible. Entonces, bueno, este texto es un texto, digamos, de cajón también para quienes estén interesados e interesadas en el estudio de lo sensorial. Y más reciente, nada más lo voy a mencionar porque en Said y yo quedamos que podíamos hacer como, bueno, muestro el de la dimensión sensorial de la cultura. Este es un texto, insisto, de los pioneros, ¿no? Les va a encantar, ¿no? Y uno más reciente que ya después en otra cápsula vamos a platicar, pero que sí también quería como mencionar, es otro libro colectivo. Lo sacamos muy recientemente, en el 2019, en diciembre de 2019, en la UNAM, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Se llama Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios del género. Y aquí, bueno, también hay trabajos que tienen que ver también como muy interesantes, que están como puestos en diferentes ángulos de lectura. Hay un trabajo de Carolina Peláez sobre el oficio de la pesca. Y bueno, no quiero, porque se me van a ir algunos autores y autoras que se me olvide mencionar aquí, pero bueno, también está este otro libro que es clave en términos de estas investigaciones en México.
Entonces, bueno, pues sí, sobre todo porque lo que quiero platicar ahorita es de la sociología de los sentidos en general, de la sociología de los olores en particular. Y bueno, un poco platicarles que llegar a estos terrenos, conocer ciertas lecturas, pues siempre también tiene que ver con esta red, ¿no? De intereses compartidos, etcétera. Entonces les platico un poco. Bueno, a diferencia de, por ejemplo, la historia de los sentidos, de la antropología de los sentidos, de la geografía de los sentidos, el giro sensorial a la sociología pues llega mucho más tardíamente. O sea, el interés ya en un sentido de especialización llega como muy recientemente, llega sobre todo a inicios del 2000 en la Asociación Internacional de Sociología, se establece un grupo de sociología de los sentidos y pues es hasta en tiempos muy recientes que empiezan ya a organizarse congresos, a organizarse números especiales dedicados a la sociología de los sentidos. Sí, Sí. perdón, yo introduje mal. Es la sociología de los sentidos y no la sociología de los olores. Estamos en la sociología de los sentidos. En la sociología, sí, pero que tiene que verse ahí porque están como muy relacionados. De hecho, hay algunos que dicen, pensamos mejor en sociología de los sentidos para no pensar en cada uno de los sentidos. Ya hay quienes dicen, no, vámonos a la sociología de los olores, así que está bien como la aclaración, pero ahí hay también inclusive un debate interesante, ¿no? Pero en efecto, la sociología de los sentidos pues llega como más tardíamente a estas discusiones, ¿no? Yo creo que la sociología siempre le pasa un poquito de eso comparada con la historia y con la antropología, ¿no? Por eso también esa necesidad de dejar de pensar en disciplinas como si fueran estancos cerrados, ¿no? Porque si no nos lleva como esas divisiones arbitrarias. Pero bueno, llega como un interés por estudiar los sentidos y sobre todo aquí lo que es como muy interesante o que para mí ha resultado de gran relevancia es que en estos intereses empieza también una suerte de relectura de ciertos autores clásicos en la sociología. Entre ellos, un autor que entra y sale del canon de los clásicos, ¿no? También hay una disputa por su reconocimiento o no como clásico, pero uno de esos autores que es recuperado es Georg Simmel, un autor que es contemporáneo de Max Weber, pero que en la sociología no siempre tuvo el reconocimiento como un clásico, a diferencia, por ejemplo, de lo que iba a ser el reconocimiento a Max Weber. Entonces, recuperan mucho a este autor porque este autor en 1908 escribió un breve ensayo en el marco de un libro más extenso que es La Gran Sociología, que se llama Digresión sobre una sociología de los sentidos. Y este texto es muy interesante porque en particular este escrito y este autor es multicitado en todos los congresos de sociología de los sentidos, lo citan geógrafos, antropólogos, historiadores, ¿no? Este texto de Simmel. Porque, ¿qué es lo que nos dice Simmel ahí, que inaugura también como una manera de pensar a los sentidos en clave sociológica? Lo que nos dice Simmel ahí es, bueno, más allá de pensar como en los sentidos en términos individuales de la vista, el oído, el olfato, pensemos más bien cómo a través de los sentidos nos relacionamos con las otras personas e inclusive cómo todo vínculo social, cualquier vínculo social, inclusive un vínculo mediado tecnológicamente como este, tiene una dimensión sensorial. Siempre hay una dimensión sensorial que está mediando en cualquier tipo de forma de ser con otros. Entonces, Simmel va a ser como un autor muy interesante porque nos va a permitir ver que las formas sociales, las formas de relación son también formas sensuales. Que, por ejemplo, a partir de un intercambio de miradas, podemos establecer un momento fugaz de interacción
sin hablar, sin decir una sola palabra, un intercambio de miradas, es una forma fugaz de establecer una interacción en determinado contexto. Por ejemplo, pensemos en el ámbito del anonimato, donde por supuesto el significado y el sentido que le vamos a dar a la mirada, pues no necesariamente es idéntico. Para alguien puede significar mirar a otra persona, pues curiosidad, y quizá la otra persona se sienta agraviada por esa insistencia de ser mirado o ser mirada. Pero lo que dice Simmel es, a partir de los sentidos corporales y del significado que atribuimos a aquello que sentimos a partir de los sentidos corporales, podemos establecer múltiples formas de ser con otros. Entonces, ese autor es muy relevante en términos de la sociología, porque nos permite pensar en los sentidos como forma de enlace, como forma de vínculo. Y en ese terreno de la discusión, bueno, pues a mí me ha interesado mucho también cómo hay otra dimensión de este razonamiento de Simmel, que es recuperado y enriquecido en clave de discusiones contemporáneas, y que tiene que ver con lo siguiente. Para Simmel, los sentidos están situados espacialmente porque nuestro cuerpo está situado en el espacio. Entonces, los sentidos nos remiten también al espacio y a cómo evocamos, por ejemplo, a qué nos huele la calle, a qué nos huele el campo, etcétera. Los sentidos están asociados con el espacio e incluso podemos hacer espacio con los sentidos, como por ejemplo cuando estamos platicando en la calle con alguien, ¿no? Y de repente pasa un camión y entonces para no cortar el hilo de la conversación empezamos a gritar para justamente mantener como en la medida de lo posible en términos sonoros intacto nuestro espacio interaccional, ¿no? O a partir de una mirada de complicidad, ¿no? Podemos intercambiar miradas y establecer como un ámbito específico en términos espaciales. Oye, fíjate que sí, yo había pensado, cuando estábamos hablando de la otra cápsula, inmediatamente me remonté al olor al campo, ¿no? O sea, cuando, ay, aquí huele a campo, aquí huele a pueblo, digamos, ¿no? Pero, no te iba a preguntar eso, te iba a preguntar también desde hace rato, sentidos y sentimientos. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Sentimientos y sentidos. Sentidos. Sí, ¿Qué eso hay es o no hay? súper interesante. Hay una relación intrínseca muy, muy interesante, que además es necesario seguir explorando. Eso lo señalaba también uno de los precursores mundialmente del giro sensorial, David House, decía hay que seguir explorando cómo se intersectan el giro sensorial y el giro afectivo. En el siguiente sentido, yo podría decir que la relación entre el ámbito de lo afectivo, para no meternos como en discusiones de la diferencia entre emoción, sentimiento, afecto, sino en general el ámbito de lo afectivo, tiene una relación con los sentidos como al menos en dos direcciones. Ciertas formas o ciertos estados afectivos contribuyen a que percibamos ciertas cosas y no otras. Eso es como muy interesante. En ciertos, puede ser que uno esté triste y hay cosas que sí percibes y otras cosas que pasan por una suerte de filtro que desatiendes, que dejas fuera de la percepción y que tiene que ver con los estados afectivos. Por ejemplo, Simmel, el propio Simmel decía, en las grandes ciudades hay muchas veces una actitud que adoptan o que adoptamos los urbanitas y las urbanitas, que es una actitud de indiferencia, es decir, de tratar como de bloquear ciertas escenas, ciertos escenarios del ámbito urbano, porque si pusiéramos atención en cada una de estas, pues simplemente enloqueceríamos. Entonces no sería posible psíquicamente hablando mantener como todas las tensiones emocionales que te demanda el ámbito urbano. Entonces decía Simmel, adoptamos una actitud blasé, que es una actitud como de indiferencia, ¿no? De
tratar de percibir y no percibir, o sea, como ser insensible a aquello que estás percibiendo, y que decía Simmel, esto es orquestado socialmente, eso, y es muy bonito también como relacionarlo con lo del campo que decías hace un rato, porque decía Simmel, eso no nacemos con eso, no nacemos con eso, que se puede ver muy claramente el contraste de los niños que han sido criados en el campo y de los niños que han sido criados en la ciudad. Se puede ver como muy claramente en Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? En los personajes citadinos, por ejemplo, y el Ojitos, que viene del campo, que son otras formas de percepción, ¿no? O sea, hay como una posibilidad de mayor indiferencia, mayor distanciamiento, porque lo afectivo sí moldea lo que percibes y lo que dejas de percibir. De mayor sensibilidad, digamos, ¿no? De mayor Somos sensibilidad. menos sensibles. Somos menos sensibles, somos menos sensibles. Hay una escena en Los Olvidados de Buñuel donde está el Ojitos llorando porque lo abandonó su papá, y la gente pasa, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva del espectador o la espectadora, uno dice, ay, nadie le hace caso, pero es que en realidad así nos movemos en el ámbito urbano, ¿no? Y eso no tiene que ver con naturaleza humana, tiene que ver con formas en las que aprendemos a percibir de una manera y no de otra, que está relacionado justamente también con filtros afectivos, no solo con filtros perceptivos, sino también con filtros afectivos. No miramos a Ojitos, qué triste. No miramos a Ojitos. No miramos a Ojitos, ¿no? Y justo el mote de Ojitos es porque el Ojitos los ve fijamente a los ojos. Y hay esta cuestión de distanciamiento, ¿no? Sí. De mirada cortés, decía, ojeo cortés, decía Goffman, ¿no? O sea, como de no me detengo mucho mirándote directamente a la cara cuando eres un anónimo, ¿no? Entonces está como esta dimensión de cómo ciertos estados perceptivos nos hacen percibir ciertas cosas y no otras. Okay. Y por otro lado, la otra relación que yo veo relacionada con tu pregunta, ¿no? Es lo que percibimos también nos hace sentir, nos evoca sentimientos. Y por eso nuevamente aquí el ejemplo que ponías de huele a campo es muy interesante. Justamente Anthony Synod, que hace toda una sociología del olor, dice, es muy interesante esto porque, por ejemplo, a alguien el olor a estiércol le puede evocar una emoción o un sentimiento de nostalgia agradable, porque le está oliendo al campo donde vivía su abuelo o su abuela. En otro contexto, uno no podría decir el olor a estiércol huele rico o huele mal, sino justamente está situado, y en ese sentido la percepción olfativa te evoca emociones, te evoca recuerdos que se asocian, por ejemplo, en este caso al campo, ¿no? Y te remiten a un vínculo social que forma parte de tu biografía. Entonces, la relación entre sentidos, sentimientos o estados afectivos es muy importante en estos debates, porque en efecto hay lo que percibimos también nos hace sentir, ¿no? Entonces, aquí hay como una relación muy, muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con Simmel, perdón. Sí. Ahí entonces, estamos y justamente Simmel ahí es quien nos permite como pensar en estas formas de relación entre los sentidos y los estados afectivos. Entonces, bueno, otra de las áreas en donde se ha recuperado a este autor tiene que ver sobre todo con pensar a las ciudades en clave sensorial, o el ámbito de lo urbano en clave sensorial. Y que tiene es en mucho clave sensorial, Olga, perdón. Es decir, aquí es como súper interesante pensar en que las ciudades no solamente son la sede de la economía, la sede de la administración, la sede de lo político o de la idea de cultura en un sentido abstracto, sino son entornos sensoriales. Es decir, en las ciudades
nos enfrentamos constantemente, por ejemplo, a distintos paisajes sonoros. Cuando está pasando el tren, cuando estamos pasando por el mercado, cuando estamos pasando por el subterráneo, cuando estamos, o ahora que estamos en confinamiento, que pasa de pronto la grabación de los tamales, que es un paisaje sonoro que sería como muy difícil que alguien no conociera esa grabación de los tamales, ¿no? De la chava que vende, compra usado, ¿no? Lavadoras, Sí, etcétera. son partes icónicas del paisaje sonoro en la ciudad. Lo mismo que los paisajes olfativos, las experiencias gastronómicas, siempre, ¿no? Cuando uno no sé, piensas en Ciudad Universitaria o, por ejemplo, piensas en la UAM, ¿no? Cualquier universitario sabe dónde se come qué y dónde se come más rico, ¿no? Sí. Un paréntesis, desde hace rato tengo esa duda. Cuando hablábamos de que hay más de 5 sentidos, y ahorita con el asunto, sobre todo me viene a la mente, y creo que puede ser una duda que comparto con los que nos escuchan y nos ven, eh, cuando estás hablando del asunto del gusto, creo que puede ser un ejemplo. Tú dime si no es por ahí. Que podemos quizá a veces probar, digamos, con el olfato, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cosas muy picantes. O sea, te pica la nariz. No necesitas probarla, pues. No necesitas degustarla. Y también puedes oler con el gusto. Es decir, comes algo y huele. No necesariamente tiene que pasar por el olfato. A eso te refieres como con estos de no cinco sentidos. Sí, justamente a esto, a que nuestras experiencias son multisensoriales y me parece uno de los mejores ejemplos el que acabas de poner, justamente cuando probamos un alimento, si pensamos, están muchos de los sentidos implicados. Tiene un texto precioso sobre la sociología de la comida, donde dice, bueno, desde los artefactos, cómo está acomodado, los colores, que por supuesto varía según las culturas, ¿no? La motricidad de con qué se come, si con las manos, con cubiertos, con tortillas, con pan, etcétera, hasta la misma experiencia del gusto, como lo acabas de decir, por eso es un ejemplo muy bonito ese, nos permite ver como lo multisensual, porque no solo es el tacto, no es lo mismo si comes directamente determinados alimentos con las manos o en un recipiente o con una cuchara. Desde el tacto, lo termoceptivo, la temperatura, no es lo mismo cuando tu café está frío que cuando está a una temperatura que a ti te agrade, ¿no? Digamos, me imagino el proceso cultural de comerse un taco, ¿no? Es decir, desde agarrar la tortilla, efectivamente, que esté caliente, ¿no? Se me hizo agua la boca. Todo es un proceso que lleva implícito una percepción del mundo a través de los sentidos. A No es través de verlo, es tocar la tortilla, es esto oler la piña, ¿no? Eso, es la todo viene ahí. Es la técnica corporal inclusive de hacer un taco, es una técnica corporal que se aprende, ¿no? Y que, por ejemplo, en el mismo momento de masticar, cuando el alimento es croacante, pues hay oído también, ¿no? Claro. Entonces, justo este es un muy buen ejemplo de pensar en cómo nuestra experiencia es multisensual y en ese sentido las ciudades son entornos sensoriales, porque estamos constantemente atravesando distintos paisajes sonoros, paisajes olfativos, experiencias gastronómicas, experiencias de contacto, sobre todo en ciudades densamente pobladas como la nuestra, ¿no? Donde la experiencia del contacto corporal está altamente regulada, ¿no? Y también, por ejemplo, pensando como en esta idea de más allá de los 5 sentidos,
también experimentábamos muchas formas de movimiento en las ciudades, desde caminar, andar en bicicleta, en el metro, en el trolebús. No es lo mismo subirte al metro, la experiencia de movimiento del metro, que la experiencia del movimiento en el microbús. No es la misma experiencia, ¿no? Entonces, las sensaciones térmicas también. Estudiar a las ciudades en clave sensorial tiene que ver con esto, ver cómo es nuestra experiencia como urbanitas en las grandes ciudades, donde las ciudades son constantemente fuente de estímulos, y al mismo tiempo aprendemos a filtrar ciertos estímulos y dejarlos algunos en suspenso y otros como estar sumamente atentos a ellos. Perfecto. Entonces, Simmel es como un autor muy, muy interesante porque nos permite justamente esta posibilidad de ver a los sentidos, a la ciudad en clave sensorial, junto con muchos otros autores y autoras contemporáneos que por supuesto, han ido más allá de lo que dijo este clásico ya hace más de 100 años. Entonces, bueno, en esta línea, a mí hay una dimensión en estos intereses que he tenido por los sentidos, hay una dimensión que a mí me ha parecido como también muy interesante de Simmel y de otros autores, que está relacionada con cómo a partir de los olores también nos relacionamos con los otros, y del significado que atribuimos a los olores, también nos relacionamos con los otros. Entonces yo ahorita estoy haciendo una investigación que ahorita está un poco en suspenso por el confinamiento, en términos de investigación como del trabajo de campo, pero que tiene que ver con memorias sensoriales asociadas a experiencias de agrado y desagrado. Y en ese sentido, hay como una perspectiva que también me abrió el trabajo de campo, porque cuando yo estaba haciendo la investigación, las experiencias, sobre todo, ahorita quiero concentrarme en las experiencias de desagrado, yo tenía como la idea de que las experiencias de desagrado en la ciudad pues iban a estar relacionadas sobre todo con los malos olores de los otros cuerpos. Y fue muy interesante porque entre los hallazgos había muchas experiencias de desagrado que tenían que ver con entidades no humanas. Por ejemplo, las coladeras, los animales, escenarios de violencia, incluso de cuerpos en descomposición, etcétera. Y entonces, ahí, digamos, como un principio también en áreas de esta primera parte de la investigación exploratoria, pues me vino a la mente un principio también muy interesante de otro sociólogo que es Howard Becker, que nos dice que para pensar en la sociedad, la sociología no basta. Y que es muy interesante porque lo que nos dice Becker es, como sociólogas, como sociólogos, también tenemos que tener en cuenta cómo hay otras formas de presentación de lo social, por ejemplo, a través del teatro, del cine, de la fotografía, de la literatura, donde hay un performance de lo social, por supuesto, dirigido a cierto público de parte de ciertos productores, pero hay que prestar atención a estas otras formas en las que se representa lo social. Entonces, pensando como en este principio, para un poco tratar de entender cómo podía yo abordar lo de los olores, que no tenía que ver exclusivamente con la percepción del cuerpo de otra persona, sino de entidades no humanas, me fue como muy interesante hacer una revisión de cómo hay una narrativa muy interesante de las experiencias olfativas en la literatura. Entonces, ahí es por donde conecta uno de mis últimos trabajos, que es como, insisto, la ruta es del trabajo de campo, distanciarme un poco para irme a otras fuentes de sentido,
para pensar cómo hay una significación de la experiencia olfativa a partir de la literatura y qué nos puede decir eso. Una experiencia olfativa relacionada con la ciudad, que es donde ahorita me ha interesado como detenerme un poco más. Entonces, el último trabajo que he publicado justamente tiene que ver con eso, con representaciones de los olores en la ciudad y con algunas experiencias olfativas en la literatura desde una lectura sociológica. Entonces, por ahí es por donde va ahorita como mi tejido de la experiencia sensorial en las grandes ciudades, una ciudad como la Ciudad de México. Híjole, qué padre, porque, digamos, hay muchas sociologías, o varias sociologías, porque no somos una sola sociedad, somos muchas sociedades, ¿no? Por eso hay una sociología del deporte, una sociología de los olores, una sociología de la cultura, una sociología de etcétera, etcétera, porque no solo hay una sola sociedad, somos muchas. Y efectivamente, no solamente hay una forma de representar lo social, sino hay múltiples formas de representar lo social. Y una de ellas que encontraste a través del trabajo de campo fue eh, la literatura, pero pudo haber sido el teatro, pudo haber sido en una fábrica, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, por mi propia experiencia, eh, a mí los olores de las zonas industriales me causan, ¿no? Alguna vez estuve trabajando en un verano en una fábrica y había una fábrica de jabón y entonces llevaban huesos. Entonces olía horrible. Cada vez que voy a una zona industrial, me recuerda, me remonta ese olor del hueso, ¿no? Y son olores desagradables, son de experiencias desagradables para mí. El olor a grasa, digamos, ¿no? De grasa de, de fábrica, ¿no? Sí. Me genera yo hubiera dicho, híjole, pues me voy de obrero, ¿no? A ver, ahí hay unos olores, no la literatura, ¿no? Este, pero bueno, qué padre, qué interesante esta, ¿cómo llegas a este objeto, pues, o a esta forma, a esta fuente, digamos, de tus datos a través no sé si está bien dicho, pues, pero llegas a la literatura como parte del objeto, pues, ¿no? Más bien no es el objeto, más bien, insisto, es como la fuente de tus datos. Sí, como parte del objeto y también como una posibilidad de, ahora sí que como dice Mills, ¿no? O sea, de dónde cultivar la imaginación Eso, sociológica, ¿no? es Que te permita volver a los datos, porque aquí es como muy interesante. Yo recupero a un autor francés, un sociólogo francés, Bernard Lahire, que dice, es como muy interesante irnos sobre todo a la novela realista. Dice, porque en la novela realista la voz omnisciente del narrador o de la narradora nos permite entrar en esos recovecos de la conciencia que o sea, que es como muy difícil dar cuenta de ellos en una investigación, en una observación, ¿no? Y lo que dice Lahire es como muy interesante porque dice, la literatura es una ventana para ver la forma en que la sociedad está incorporada o ver la sociedad en estado incorporado, en las emociones, las sensaciones, etcétera. Y Lahire lo que dice también es, dice, ojo, no es que como sociólogos o sociólogas estemos tomando como dato empírico lo que está diciendo la literatura, pero nos estamos enriqueciendo de las formas narrativas para poder ir a la búsqueda o a la caza de nuestros propios datos. Entonces, eso me pareció como muy interesante de esta otra fuente para pensar en el registro de lo social. Y lo que hice en este caso fue pensar en dos escritoras mexicanas, son dos escritoras contemporáneas, una es Guadalupe Nettel y la otra es Ana Clavel,
Ujú. y lo que hice fue tratarme de concentrar en algunas de las obras donde hablan de experiencias olfativas, tanto en la calle, con personas en situación de calle, como por ejemplo Clavel tiene un texto sobre la relación con un artefacto como el mingitorio, ¿no? Y eso, por supuesto, que te da como muchas claves para volver con preguntas, con indagaciones en términos de la investigación empírica, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido como parte de este territorio de ir haciendo indagaciones de lo social en clave del ámbito olfativo, ¿no? Previamente, por ejemplo, con Adriana García habíamos trabajado el significado que se puede dar a los olores en una relación de pareja y es interesantísimo porque te das cuenta cómo estas formas de las que hablábamos hace un rato de que nos enseñan a oler, a significar lo que olemos, ni siquiera están a salvo en términos de una relación íntima. Incluso en una relación íntima hay vergüenza, hay desagrado, hay asco, ¿no? En un vínculo amoroso puede haber asco en términos de los fluidos corporales, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor que nos pintan, el amor de consumo, el amor romántico, está descorporeizado finalmente, ¿no? Entonces, eso sí puede generar tensión inclusive en las parejas jóvenes, ¿no? Veíamos casos de parejas que ya tenían ciertos años de relación y decían, por ejemplo, algunas mujeres, yo sigo teniendo vergüenza de mis propios olores frente a mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un poco el territorio en el que me he estado moviendo. Ya ahorita, más que ver el asunto de los olores con los otros significativos, me di a la tarea de pensar los olores en términos de el anonimato y con otras entidades, insisto, no humanas, como ciertos artefactos, las coladeras, etcétera. Un poco por ahí he andado. Híjole, qué padre. La verdad me viene a la mente cientos de preguntas y cientos de comentarios, ¿no? Efectivamente, es muy interesante esto de la relación de pareja. No nos dicen que a qué sabe, a qué huele una muela picada cuando besamos a nuestra pareja, ¿no? Por decir algo. Se me ocurrió, no es que yo haya besado a alguien así, pero se me ocurrió, pues, ¿no? O sea, de repente, o a cebolla, ¿no? Sí, sí, O sí, claro. axila, Sí, fíjate, mi colega decía cuando estábamos haciendo esta investigación, decía, una vez que presentamos la conferencia, decía, es que miren, pónganse a pensar, en las películas las parejas despiertan y se dan un se beso besa, como, ¿no? como si el mal aliento no existiera, ¿no? Y nosotros veíamos cómo, o sea, no era así, o sea, nos decía, ¿no? Parejas jóvenes, no, yo me levanto y me lavo los dientes antes de que se despierte, porque no quiero, o sea, hay una regulación del cuerpo y de los olores que en esta idea de un amor romántico asimétrico y con todas las asimetrías que atraviesa, también está lo sensorio muy invisibilizado o muy endulcorado, ¿no? Y Sí, eso genera como muchas tensiones en términos de las personas, porque constantemente hay una inadecuación del yo, ¿no? ¿Por qué no es así como se ve de bonito? ¿Por qué sí. me falla a mí? En aspectos aparentemente insignificantes, pero que no lo son, porque por ahí atraviesa lo social y la naturalización de lo social. Entonces, como que por ahí es donde me ha interesado también el indagar el asunto. Y para concluir, un poquito antes de concluir, Sí, eh, la relación entre esto que estudias y el género. sí, ¿Qué sí. te parece si brevemente nos cuentas la relación entre esto sensorial y el género? Y ya después rematamos la cápsula, Olga. Sí, sí, creo que esto es como muy, muy importante plantearlo, que también ha sido como parte de mis intereses. Mira, yo lo que he visto en las investigaciones que he hecho en colectivo y las que he hecho de manera individual es que el binario de género y la simetría en términos del binario de género
nos atraviesa constantemente. Por ejemplo, en una una parte de esta última investigación de la que te hablaba, es como muy interesante pensar que tanto hombres como mujeres han vivido experiencias de desagrado en una gran ciudad como la Ciudad de México, por supuesto. Pero esas experiencias de desagrado no tienen que ver necesariamente con una condición de género. Por ejemplo, los hombres me decían, sí, la contaminación, el ruido, los malos olores, pero las mujeres en una parte muy significativa me hablaban de la agresión que sentían a sus propios cuerpos, sobre todo relacionado con algo que se ha investigado mucho, como son los piropos, las miradas, pero una en particular que fue a la que quise darle mayor énfasis en uno también de los trabajos que presenté, que es la experiencia táctil, el obligar a tocar al otro a partir de ser tocadas, ¿no? El tacto sin consentimiento. Esa experiencia es como muy particular y está atravesada por el género, porque en los datos, por ejemplo, que yo recopilé, sí había hombres que habían vivido esa experiencia, pero era por parte de otros hombres. Hubo algunos casos que era por parte de otros hombres. Y esa parte como de la experiencia táctil en el ámbito urbano, marcada por esta simetría de género, me parece muy importante mencionarla porque también nos lleva como a otro tema que también hace un rato tú formulabas, ¿no? O sea, cómo también esas experiencias desagradables devienen en recuerdos emocionales que tienen que ver con temor, que tienen que ver con miedo de salir a la calle, es decir, tienen repercusiones kinestésicas, tienen repercusiones en nuestra forma de apropiarnos del espacio. Por supuesto, hay resistencias, hay otras formas de tener como cierta agencia frente ante ello, pero el marcaje asimétrico se lleva en los cuerpos, forma parte y además desde los más tempranos procesos de socialización se ven estas experiencias de yo tenía 6 años y un tipo me obligó a verlo en la calle, yo tenía 9 años y un tipo me dio una nalgada cuando yo iba en bicicleta, ¿no? Entonces, la cuestión aquí de género es como muy importante marcarla. Te digo, en esa parte de la experiencia en las grandes ciudades la vi muy claramente, ¿no? La diferencia inclusive de la kinestesia, de la motricidad en el espacio público más contenida en términos de las mujeres. Y por otro lado, en este último trabajo sobre la literatura, decidí también concentrarme en 2 autoras, porque también en aras de la visibilización de ciertas escritoras en la literatura, pues también hay una simetría de género, ¿no? Sí. En la investigación de los olores, casi todos los literatos que son citados son hombres. Es el genial y fantástico que me encanta, Marcel Proust, ¿no? Pero casi todos son hombres, ¿no? Baudelaire, Balzac, ¿no? Entonces era también como una manera de decir, pensemos cómo también hay una asimetría de género en aras de que también hay filtros, ¿no? En aras de qué autores recuperamos respecto a ciertos temas, y por eso quise concentrarme en esta riqueza narrativa de literatura escrita por mujeres relacionada con los olores, ¿no? Entonces sí, el asunto del género y lo sensorial atraviesa como en muchísimas dimensiones, desde la experiencia hasta la representación a partir de ciertas formas artísticas como la literatura y cuáles son más visibles que otras, ¿no? Entonces, esa también ha sido como una de las grandes preocupaciones a lo largo de este giro sensorial y la sociología. Oye, pues qué interesante entonces esta forma de visibilizar el trabajo de las mujeres y representar socialmente hacer una representación social de lo que implica
ser mujer. Y, o sea, lo que quiero decir es que creo que lo que estás haciendo es como ser la voz y la reinterpretación de cómo ven las mujeres el mundo a través de lo sensible, ¿no? Sí, pues uno, personalmente, pues a mí, yo a lo mejor lo que pienso es lo fuerte que puede ser la mirada de un hombre sobre una mujer, ¿no? Pero a mí que me miren un vato o una mujer, pues no me va a intimidar, digamos, ¿no? Que me esté viendo y a lo mejor que me ves, cabrón, y ya estuvo, ¿no? Pero sí hacer visible y ser una intérprete, pues, de lo que está sucediendo con el caso de las mujeres. Con respecto a la posibilidad más bien en el ámbito de lo sensible, me parece muy interesante y muy padre. ¿Cómo cerramos, Olga? Pues, y fíjate, y para seguir como en esta línea, quizá me gustaría cerrar con esto último que dices. Em, el, el, la idea de género, pues puede ser como mirada desde muchas dimensiones. Por ejemplo, John Scott dice hay una dimensión simbólica, hay una dimensión organizativa, hay una dimensión subjetiva de constitución de la identidad. Y a mí, Raúl Connell, una socióloga australiana, también me ayuda a pensar que hay una dimensión sensible del género, que es aprendida, que no está dada, que es construida, pero que nos atraviesa la piel, que nos atraviesa todo el ámbito de lo sensorio y que nos va marcando en términos de memorias, y por eso es tan fuerte, por eso no es que una mirada te resulte desagradable por lo que sucedió espontáneamente en ese momento, es que quizá te recuerda momentos Claro. de miradas, de desagrados, es una cuestión que se va sedimentando biográficamente y que estructuralmente tiene como también cierta impunidad, cierta invisibilización, cierta insensibilización. Entonces, no es que en un momento diga, ay, es que no me gusta cómo me ve ese tipo, es todo lo que implica la historia en lo sensible, ¿no? Tanto en términos sincrónicos como diacrónicos, ¿no? O sea, ¿por qué molesta tanto, incomoda tanto o duele tanto el asunto de vivir la invasión del sensorial por parte de otro a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces yo cerraría con eso y también cerraría con eso, con esto diciendo que en tanto es algo que no está dado de una manera natural o esencial, también hay posibilidad de subvertirlo y también hay posibilidad de resistirlo y de resignificarlo, ¿no? Tampoco es que estemos como condenadas a ello, pero sí visibilizar la simetría creo que sí es importante. Bueno, pues así fue, pues, como estuvimos platicando en esta cápsula sobre la ciudad, sus olores, la relación con determinados lugares, personas, géneros y la forma en que nos relacionamos sensiblemente en la ciudad, ¿no? Eh, cómo se construye una percepción de la ciudad a partir de lo sensible, de alguna forma, ¿no? Olga, de verdad que ha sido muy interesante, hay poco tiempo, muchos temas, me pareció muy interesante lo que decías de Simmel. 100 años después venimos a hablar de algo que él escribió, ¿no? Y ahí estaba, pues, ¿cuánto se hubiera podido hacer? Digamos, es interesante hablar de todas estas cosas. Lamentablemente, pues, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos la posibilidad de seguir en contacto y por ahí vamos a hacer una cápsula sobre el libro de Olga, una charla con algunos autores, algunas autoras, y vamos a tener dos invitados o dos anfitriones que van a estar platicando con ustedes. Va a ser, espero que sea muy padre esa charla. Olga, muchas gracias, nos estamos viendo pronto. De verdad que ha sido un gustazo poder platicar contigo. Muchísimas gracias, Aid. Pues el proyecto que haces me parece fantástico y bueno, pues esperemos que seguir contribuyendo al mismo. Gracias. Chao. Hasta luego.